Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Yo soy el Rabino Tubia. Mencionamos en algún video que hay una parashá en la Torá. La parashá de esta, la parashá de aquello, etc. ¿Qué significa la palabra parashá? Literalmente quiere decir, en hebreo se lee parashá, literalmente quiere decir sección. Una parte, una porción. Eso es una parashá. La Torá, no la Biblia, la Torá está dividida en parashot. Parashá es el singular, una sección. Parashot es el plural, varias secciones. La Torá está dividida en parashot. ¡Ey! Pero todo el mundo sabe que hay capítulos y hay versículos. En realidad, los números de capítulos y los números de versículos son un invento de algún monje anglicano ahí por el siglo XIII. No son parte del texto mismo de la Torá y tampoco surgen del judaísmo. La realidad es que todos los libros, incluso impresos por judíos, por ortodoxos, etcétera, etcétera, que un día hay que estudiar qué significa ortodoxos, pero todos los libros tienen el número de capítulos, el número de versículos. ¿Por qué? Porque es una convención que todo el mundo aceptó, porque si tenemos que citar un determinado versículo, tenemos que saber dónde está. Entonces decimos capítulo tal, del libro tal, versículo tal, etcétera. Pero esencialmente hablando, la Torá no tiene versículos y no tiene capítulos, tiene parashot, secciones. Ahora bien, estas secciones, por ejemplo, Parashat Bereshit, la primera parashá que habla de la creación, etcétera, etcétera. Parashat Noach, es decir, que habla de Noach, el diluvio, etcétera, etcétera. En adición a esto, en el texto mismo de la Torá, hay como parrafitos, diferentes párrafos, separados por espacios. Esos párrafos también se llaman parashot. Por supuesto, están también los libros de la Torá. El libro de Bereshit es el primer libro de Génesis, lo llaman porque la creación está ahí, pero hay muchas cosas más. El libro de Éxodo, se llama Shemot en hebreo, etc. Está bien, estos libros son parte de nuestra tradición también, pero los números de capítulos y números de versículos ya dijimos que no. Nosotros nos manejamos con parashot, secciones en la Torá. Y cada sección en la Torá habla de otro tema, otra cuestión. ¿Por qué existen dentro de las parashot? Como ya dijimos, la primera, la segunda, la tercera, existen párrafos adentro, porque Dios le dictó la Torá a Moshe. Y le estaba enseñando. Pero a medida que le iba enseñando, Moshe iba escribiendo. Y Dios le daba espacios de silencio a Moshe en su dictado para que Moshe escriba, y no solamente para que escriba, sino para que incorpore los conocimientos y después los pueda transmitir. Porque una persona que tiene los conocimientos efectivamente los puede transmitir, y si no lo tenés, ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué vas a enseñar? Anda primero a aprender. Nuestros sabios dicen, primero embellecete a vos mismo y después podés embellecer a otros. Pero si vos no sos bello, ¿qué vas a embellecer a otros? ¿Con qué? Entonces, Dios le daba tiempo a Moshe para incorporar las ideas, entenderlas, que estén grabadas en su cabeza, para después poder transmitirlas. Y hay diferentes tipos de espacios entre párrafos, parashot, parrafitos. En la Torá hay espacios más cortos, espacios más largos, porque a veces hay párrafos que uno es una continuación del otro, ampliando o explicando algo relacionado, y hay párrafos que no, hay párrafos que son directamente otro asunto. Entonces, hay párrafos con espacios más largos y espacios más cortos. El espacio propiamente dicho era para darle tiempo a Moshe a entender. Y si es largo o corto, es porque un párrafo puede estar relacionado con el anterior o no está relacionado con el anterior. De hecho, en las impresiones, porque hoy en día tenemos libros de papel y no de pergamino, etc. En las impresiones de la Torá, incluso del libro de Ishaya, por ejemplo, Isaías le dicen en castellano, uno puede ver el capítulo 52 y el capítulo 53, capítulos, están separados, porque es un capítulo capítulo el otro. Pero si uno presta atención en los párrafos, parashot, originales, 52 y 53 no están separados. Y el 52 estaba hablando del pueblo de Israel, y el 53 sigue hablando del pueblo de Israel. Porque en realidad son un mismo párrafo. Y son diferentes capítulos. Ok, ese es un invento de algún cristiano en el año 1300, en el siglo XIII, perdón, en el año 1200. Pero en realidad son la misma parashá, el mismo párrafo, porque continúan hablando del mismo tema.